Buenas noches, soy Patricio Gratel y este es el telegrama nocturno de hoy, jueves 3 de julio. Comenzamos esta edición del telegrama con la noticia más importante que comentamos al inicio del día. Al parecer, los caviares han ido corriendo a la CIDH, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que mueva sus hilos contra el proyecto de ley que busca otorgar amnistía a militares, policías y miembros de comités de autodefensa relacionados con operaciones durante el terrorismo. A continuación arrancamos con el desarrollo de esta noticia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo un llamado contundente al gobierno de Dina Boluarte para que no promulgue el proyecto de ley, como ya lo hemos comentado. Según la CIDH, medidas de este tipo son incompatibles con los estándares internacionales establecidos en la Convención Americana y en fallos previos, como el Pacto de San José. Pero claro, cuando es para liberar a un terrorista, ahí sí se quedan todos callados o hacen campañas de dignificación del guerrillero. ¿Cuándo entonces es válida y cuándo no la amnistía para esta gente? Además, aunque el texto contempla amnistías por razones humanitarias para personas mayores de 70 años, la CIDH sostiene que tales excepciones no pueden aplicarse cuando se trata de crímenes de lesa humanidad. Pero la verdadera pregunta es, ¿cuáles crímenes de lesa humanidad? ¿Los que la CIDH califica como tales o los que han sido sentenciados por el propio sistema judicial peruano? ¿Cuál es el criterio válido para el juzgamiento? ¿La interpretación internacional que no representa a ningún poblador peruano o lo que realmente establece la ley vigente nacional? ¿De qué justicia se puede hablar entonces si ni siquiera hay un consenso de los términos mismos? No lo sabes, pero alguien te está escuchando. Tus mensajes, tus llamadas, tus fotos ya no son tuyas. Cada segundo que usas un celular común abre la puerta a ojos invisibles. Cricma es tu único escudo. Cifrado militar, sin servidores, sin rastros digitales. Protege tu mundo antes de que sea demasiado tarde. Escríbenos a ventas@cricma.net. Cricma, la privacidad no se negocia. Además, yéndonos un poco más al empirismo jurídico, muchos de estos casos no tienen sentencia firme ni claridad procesal. Hay procesos abiertos desde hace más de 25 años, desde la época de Alan García, donde los acusados han envejecido y enfermado, y sin embargo la justicia sigue dándoles vueltas sin decisión alguna. Si en un cuarto de siglo no hay condena, ¿cuál es el propósito de seguir estirando estos juicios eternamente? ¿No se les encontró nada en tanto tiempo? ¿Qué piensan resolver entonces ahora? ¿Piensan que va a aparecer de pronto la pista? Además, por si fuera poco, la misma CIDH lo admitió en dos casos emblemáticos, el de Suárez Rosero versus Ecuador y el de Jenny Lacayo versus Nicaragua, ambos fallados por la Corte IDH, dada la excesiva prolongación de dichos procesos penales. Por ejemplo, en el artículo 1.5 establece que nadie puede, y cito textualmente, ser privado de libertad sin juicio dentro de un plazo razonable. Y en el artículo 8.1 se impone la misma exigencia respecto a la prontitud del juicio penal. Es decir, el plazo razonable es un criterio importante para el levantamiento de un juicio o dar su continuidad. Obviamente esta razonabilidad depende de factores como la complejidad del caso o la conducta judicial, pero procesos que exceden los 50 meses en materia penal suelen considerarse altamente excesivos, salvo justificaciones excepcionales. Pero incluso en la excepcionalidad, 25 años son en total 300 meses, son 6 veces más que el límite permitido. Esto es evidentemente una barbaridad y un despropósito total. No va a morir en la cárcel el acusado, pero posiblemente sí frente a un tribunal. Por si fuera poco, hay militares y policías acusados bajo una figura jurídica muy mal aplicada, que es la autoría inmediata,
que se utilizó inicialmente para el régimen nazi, pero que ciertamente es una jalada de pelos extrapolarlo al mandato de Fujimori. Esta distorsión legal ha dado lugar a condenas y acusaciones injustas, al aplicar arbitrariamente figuras como la autoría inmediata, como si hubiera existido un mandato expreso y organizado desde los altos mandos para cometer asesinatos extrajudiciales o actos de violencia civiles. Eso nunca ocurrió, no hubo órdenes de oficiales ni políticas de Estado para violar derechos fundamentales. Lo que sí hubo fueron elementos aislados que se desviaron del deber, como en todo organismo estatal, y esos casos deben ser tratados individualmente, no como parte de una responsabilidad en cadena. Los malos elementos que cometieron excesos han sido identificados y procesados bajo el debido proceso como corresponde en todo Estado de Derecho. Entonces, ¿de qué tanto se quejan los progres? ¿Cuántos entonces de esos están culminando su condena y encima cumpliendo una edad avanzada de más de 80 años? Extender culpas sin pruebas sólidas no es justicia, es simplemente venganza. Y para cerrar con broche de oro la boca caviar, la mejor respuesta a los argumentos sofistas de la izquierda la dio nuevamente el doctor Humberto Abanto. Sí, como establece la propia Constitución peruana, la finalidad principal de la pena en nuestro sistema es la resocialización del condenado. Entonces, mantener en prisión a una persona anciana, enferma y sin posibilidad real de reinserción es no solo inhumano, sino contradictorio con el espíritu del derecho penal peruano. Y ojo, porque esto último dicho no es un argumento político, sino constitucional. La Constitución está en la cúspide de la pirámide de Kelsen, por encima de cualquier tratado internacional. Si queremos respetar el Estado de Derecho, debemos empezar por respetar nuestra propia Carta Magna antes de someterse ciegamente a organismos internacionales como la CIDH u ONG sin trascendencia como lo son Amnistía Internacional y otros más, los cuales suelen ignorar el contexto y la soberanía nacional. ¿Pensaste que tu información estaba segura hasta que un mensaje filtrado arruinó todo? En la era digital, la traición no viene con un rostro, sino con una notificación. Cricma, corta el riesgo desde la raíz. Solo tú controlas tu comunicación. Escríbenos ya a ventas@cricma.net. Cricma, tu confianza se encripta. Y de esta forma culmina el telegrama nocturno, el cual es transmitido por Canal B, Canal del Bicentenario.